José Manuel Viudes, él es médico especialista en todo lo que tiene que ver con neumonología y gerontología. Bienvenido, José Manuel, realmente es un gusto tenerte aquí en estudio y trajiste un tema, le digo, doña, siéntese, si puede, agarre su mate, escúchenos, porque vamos a hablar de la necesidad de dormir bien. ¿O qué nos está diciendo ese que está al lado nuestro compañero que no nos deja dormir con los ronquidos, o que parece que se ahoga durante la noche y nos despierta sobresaltado? Hoy nuestro tema, doctor Viudes, es el central va a ser del sueño. El central va a ser ese tema, pero el doctor ya estuvo escuchándonos antes de ingresar al estudio a tocar. Sí. La queja. Mi abuela decía, no te quejes que te vas a arrugar. Lo decía, Doc. Era tan así, ahora entiendo. Las canas. No. Otro tema. Bueno, buen día, gracias por invitarme como siempre. Por favor. Un placer. Bueno, sí, comencemos con eso, que yo lo venía escuchando y es muy interesante porque... Qué interesante, ¿no? Porque los dos tienen razón en la discusión que estaban llevando a cabo. Quiere quedar bien con los dos. No, porque me escucha. Voy a comenzar por quejarse o reclamar los derechos, ¿no? Y voy a rememorar a mi ídolo, que fue Churchill, que él decía que los pueblos que se rinden sin haber peleado nunca renacen, pero los pueblos que pelean y aunque pierdan, van a renacer. O sea, así fue Inglaterra contra Alemania y así es Ucrania contra Rusia. Cuando todos se preguntan por qué Ucrania sigue peleando, es porque si no, no van a renacer. Claro. No importa que pierdan, el tema es que el presidente, lo que le está diciendo al pueblo, como Churchill, que no nos venza, que no nos resignemos. Claro, bueno, así que yo creo que está bien reclamar los derechos. Así que partiendo de esa base vamos a hablar de otro tema ya que tiene que ver con el cerebro. Se hizo un trabajo sobre pacientes quejosos. Ustedes todos en su familia deben tener un paciente quejoso porque el argentino sí. Hay una encuesta que se hizo a nivel mundial y estamos entre los 10 países más quejosos junto con los italianos del mundo, y tiene que ver obviamente con el grado de inteligencia y la educación, la educación que tenemos, en el sentido que estamos muy informados. Es un pueblo muy informado. Entonces obviamente tenemos quejas y entonces se hizo un trabajo científico para ver qué pasaba con el cerebro del quejoso, sobre todo en el hipocampo, que es una zona donde está la memoria y la parte cognitiva. ¿Y qué pasó? Se le hizo una resonancia durante 20 años a esos pacientes que se quejan, y comparado con pacientes que no se quejan, son los famosos optimistas. Uh-huh. Y el cerebro de esos pacientes quejosos se achica. Mire usted. Se achica, o sea que envejecemos quejándonos. Ah, tenía razón mi abuela. Sí, claramente. Fíjate, otra vez tu abuela, ¿te acuerdas la vez pasada? Había dicho también, una frase. No tenía frase. ¿Ves por qué soy gerontólogo, no? Porque realmente, hay que pero lo digo de corazón, claramente. Nosotros vamos a perdernos como civilización si dejamos de escuchar a nuestros adultos mayores, ¿no? Toda esa experiencia de vida, ¿no? Pero claro, que muchas veces la menospreciamos. Claro, yo les contaba eso, que en italiano lo que más me queda de haber hecho 4 años de clínica era las charlas que tenía con un médico de 70 y pico de años que nos contaba experiencias relacionadas con la medicina. Entonces cada vez que vi un caso parecido al que él había contado, recordaba el caso por lo que él me había contado, no por haberlo leído en un libro. Mira. Pero acá lo interesante, para terminar el tema, es que se le hizo una resonancia al familiar del quejoso. Y acá viene el tema. A la esposa del quejoso. A la esposa del quejoso o al esposo de la quejosa, y se le achicaba el cerebro en una proporción muy parecida. Entonces el artículo científico dice que primero deberíamos opsonizar esa queja explicándole este artículo. O sea, realmente está demostrado científicamente que envejece. Y segundo, lo que recomienda el artículo es que decirle al quejoso, que generalmente hablemos de política, cree que puede ser presidente o gobernador, que es tan fácil sentarse ahí a gobernar, o hacer el asado, típico, suegro que viene y te dice... No, así, mirá, claro, sabía que iba a pasar eso, claro, cuando se te quema el asado. O el fútbol, son los 3 temas que somos expertos, ¿no? Bueno, decirle, para opsonizar eso, decirle, bueno, ¿por qué no te dedicas a hacer el asado? ¿Por qué no te dedicas a ser político? ¿Por qué no sos técnico de fútbol? Pero decírselo seriamente. Y el trabajo demostró que esos pacientes a la próxima no quieren, le molesta que hablar con vos, porque le vas a decir, bueno, anda a la acción. O sea, de la queja vamos a la acción. Y ahí se relaciona con lo que él decía, que está bien quejarse, que es lo que vos decías, reclamar, pero lo que él decía es que tenemos que pasar a la acción, que es poner por escrito y seguir las normas, porque es cierto, te preguntan después, ¿y dónde lo dejó asentado? A mí me pasa porque yo trabajé mucho tiempo en Swiss Medical y los pacientes me llamaban y me decían, bueno, no fue el enfermero, le decía, pero
no tenemos ninguna queja al respecto. ¿Por qué no me la...? Y entonces inventé un sistema de decirle, mándeme por escrito, yo lo subo por mail con nombre propio y así puedo visualizar su queja, pero formal, con nombre, apellido. Y ahí comenzó a cambiar todo porque yo derivaba la queja que era el fulano de tal, el día tal, lo mandaba por mail sin gritar a la jefa y se solucionaban. Ahora, nada. Me ponía más nervioso a mí, el paciente sentía que estaba haciendo y no servía nada. Así que, increíblemente, los dos tienen razón. Pero yo con el cerebro más chico. No. Son cuestiones. Y me quedo con el tema de las quejas. Yo soy un roncador. Ajá. Y la queja de mi compañera era, te tapaba la nariz Claro. o te echaban. Claro. Bueno, sigo solo. Es un problema, ¿no? Ahora, es un problema. Doctor, el ronquido, las apneas del sueño, uno se levanta sobresaltado por allí a la noche. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo que se dan todas estas cuestiones? El ronquido, sobre todo, en Formosa hay roncadores seriales, sí. O sea, se escucha mucho a la siesta, sobre todo. Sí. Bueno, el tema es que es una patología muy prevalente. Imagínense que se calcula que hay 1.000 millones de personas con trastorno del sueño. O sea, casi Estados Unidos en población roncando, ¿no? Así que es un problema serio para la medicina, y el problema de roncar y la apnea del sueño no son sinónimos, pero son cosas parecidas o estadios previos. El roncar es el primer paso muchas veces, o el fenómeno auscultable que tenemos un problema para respirar de noche, pero el caso grave es cuando dejamos de respirar, que se llama apnea, que es esa pausa que hace su familiar o su cónyuge o su pareja circunstancial. No nos damos cuenta igual de eso. Ustedes no, pero el cónyuge sí. Lo padece. No, pero no hablo del ronquido, sino de cuando uno deja de... ¿sí? No, el cónyuge sí, ustedes no. El que lo sufre no. Y ahí está el problema, porque es una enfermedad silente como la hipertensión arterial. Digamos, son pausas de más de 10 segundos, dejamos de respirar y el corazón interpreta en ese momento que va a suceder un paro respiratorio y descarga una serie de sustancias que se llama adrenalina, la hormona. Y para que la gente entienda, es así, es como que de noche nosotros para descansar deberíamos, si fuéramos un auto, deberíamos poner caja de cesta, ir a 80 despacito, pero con el motor funcionando en cesta, gastamos poco combustible, pero sin embargo llegamos al lugar sin esforzar el motor. Como que vamos por la ruta, digo, claro, para que la gente lo entienda. Sí, sin embargo, más de 20 veces por hora, como mínimo, algunos pacientes hacen hasta 60 veces por hora, tenemos despertares, y esos despertares hacen que de caja de cesta pasemos a primera. Eso le sucede al cerebro y al corazón, sobre todo. Venimos a sexta y bajamos a primera. Claro, o sea, las revoluciones suben de manera desproporcionada. ¿Y qué pasa con nuestro motor, nuestro corazón en ese momento? ¿Qué le pasa a un motor si nosotros vamos de sexta a primera todas las noches? ¿Termina envejeciendo o no? Bueno, eso le pasa a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Entonces, primer punto, la gente se preocupa de no envejecer y está pensando en las vitaminas y en los tratamientos anti-age. Y le voy a dar otro trabajo científico que demostró lo siguiente, miren qué interesante. Se estudiaron 200 personas que dormían mal y 200 personas que dormían muy bien. Se les tomó la foto al levantarse y se las mostró a una plataforma de inteligencia artificial y le pidieron a la plataforma que le mostraron muchas fotos de personas lindas, que diga cuál le parecía linda. El 90% de las personas que habían dormido mal les parecieron feas a la inteligencia artificial. Ahora entiendo por qué hay tanta gente maquillada cuando se levantan. Claro. Al levantarse. O sea que lo primero que tenemos que saber es que no es solo un problema de corazón y de cerebro, sino que es un gran envejecedor dormir mal. No tenemos que tolerarlo, y es increíble cómo la sociedad lo adoptó. Yo siempre le cuento a mis pacientes que Neustadt se jactaba de que dormía 4 horas, y nosotros lo tomamos como, qué genio. Yo me acuerdo, yo era chico y lo tomaba. ¿Saben cómo terminó? Con una demencia severa. Claramente dormir menos de 7 horas, sin lugar a dudas, hay muchos es un factores que inciden, digo, en que una persona no pueda dormir. Sí, puede muchísimo. ser, porque muchos dicen, de preocupación no dormí. Claro. Hay cuestiones de salud también, Sí. porque si hablamos en el caso de mujeres, ahí me imagino que estudian también cierta franja etaria donde las mujeres están con esta premenopausia, menopausia y todo ese proceso que lleva mucho tiempo, donde hay algunas que no duermen. Bien, qué buena pregunta, porque hay algo muy importante que mostró un trabajo científico hecho hace un año. Las mujeres en la
premenopausia y en la posmenopausia tienen problemas serios para dormir. Y acá viene un tema. Una cosa es tener insomnio por el tema hormonal y otra cosa es la transpiración nocturna, la estoforada de calor nocturna que tienen las mujeres. Es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. O sea, si una mujer no duerme, ya envejece. Pero si encima tiene estoforada de calor, es un factor pronóstico de que va a tener problemas cardiovasculares. Y les recuerdo a ustedes y a los oyentes que tener un problema del corazón es tener un problema del cerebro. Eso ya sabemos ahora. ¿Querés tener un buen cerebro? Tenés que tener un buen corazón. Por eso en el grupo multidisciplinario que yo estoy organizando para vivir más años o para evitar el envejecimiento biológico, el único profesional médico aparte del gerontólogo que sería yo, es un cardiólogo, porque el corazón envejece y envejece el cerebro. Así que esas mujeres que tienen trastornos para dormir de noche no lo tienen que tomar como algo normal, sino por el contrario, por algo anormal. Pero si encima tienen transpiración nocturna, yo me acuerdo de mi madre decirlo como algo normal y que los médicos le decían, bueno, es normal. No, para nada. Es un factor de alto riesgo de que tenga una ACV, un infarto o un problema cardiovascular como hipertensión arterial o demencia vascular por hipertensión en los próximos 20 años. Los diabéticos también son otras de las personas que no duermen y es una patología que va creciendo por los problemas de alimentación. Cada vez tenemos diabéticos más jóvenes. Doctor, ¿y esto, también repercute en nuestro motorcito? Claro. Bueno, ahí viene el tema de hoy, ¿no? ¿Y cómo se lo puede tratar? Que me parece una de las cuestiones centrales. Sí. Bueno, ahí viene el tema de hoy. El pretexto para hablar de este tema es que salió un artículo nuevo en una revista muy importante, después de Lancet, creo que es la más importante del mundo, se llama New England, y estudiaron a 900 pacientes obesos diabéticos. Mira. Lo estudiaron en general durante 52 semanas, muchísimo tiempo, y hicieron algunas intervenciones terapéuticas para ver qué pasaba con su metabolismo, su glucosa, y de paso estudiaron su sueño. ¿Qué encontraron? Que realmente no fue el punto final, que se llama endpoint en inglés, no fue el punto buscado, pero encontraron esto, un hallazgo fue, que los pacientes que usaban una droga que está muy de moda ahora, que está en España, que se aplica por vía subcutánea una vez por semana, que se llama tirzepatida, una droga difícil de pronunciar, pero básicamente para que la gente sepa es parecida al famoso Ozempic o la semaglutida, que es una droga que están usando ahora muchos pacientes, que se hizo famoso porque Elon Musk se desmayó una vez y dijo que él usaba eso para bajar de peso. Es una inyección subcutánea que está muy muy de moda porque realmente disminuye de peso, pero bueno, tiene efectos colaterales, no puede usarlo cualquier paciente. Bueno, la cuestión es que esta droga es una droga mejorada de esta, porque tiene doble función: mejora el funcionamiento de la insulina y disminuye el apetito, o sea que tiene doble función. Es una droga, parece perfecta, ¿no? Ahora vamos a ver los efectos colaterales. Pero entre los efectos beneficiosos, y acá viene el artículo, encontraron que el grupo, que fue de aproximadamente 500 pacientes que usaron esta droga, con respecto al grupo que usaron otras drogas, el grupo que usó esta droga subcutánea, en la dosis de 10 a 15 miligramos subcutáneos semanales, disminuyó su ronquido y su apnea del sueño en un 50%. O sea que por primera vez encontramos una droga, farmacológicamente hablando, que disminuiría la incidencia de esta patología tan severa para el cerebro, ya que hasta hoy lo único que teníamos era, y es que lo que hacemos nosotros en el centro donde yo trabajo, que se llama Neurosan, lo que tenemos hasta ahora es, le hacemos dormir al paciente a la siesta, si tiene apnea del sueño, si demostramos que el paciente deja de respirar más de 10 segundos varias veces en la hora, le colocamos una máscara que se llama CPAP, que significa máscara de presión positiva, para que la vía aérea no colapse y el paciente no tenga apnea, y el paciente tiene que dormir lamentablemente de por vida con una máscara nocturna. Hay factores, doctor, es importante esto que nos está diciendo, hay factores que predisponen a tener apnea, a tener estos ronquidos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros o qué nos debe llamar la atención para hacer la consulta? Digo, sí. Hoy nos ofrece esta posibilidad nos habla de esta droga que tiene beneficios, este fármaco, mejor dicho, ¿qué le podemos decir que le tiene que llamar la atención? Porque uno, no, salvo despertarse sobresaltado por allí, que puede ser una de las características, no nos damos cuenta, o la garganta seca. A mí me llaman, todos roncan, o todos roncamos, porque yo pensé que no roncaba hasta que un día mi hija me filmó. Sí. Dije, ya no soy esa, le dije yo. No todos roncamos, ni tampoco todo el roncador hace apnea. Ah. ¿Sí? Depende de cada uno, pero ahí hay una cosa interesante. El roncar
según un trabajo científico, esa vibración que produce el roncar probablemente estrese las arterias carótidas, que están acá al lado de donde roncamos, y probablemente las envejezcan. Así que roncar no estaría bien y deberíamos acudir solo por roncar. Pero un tip muy interesante que me preguntabas es levantarse con la garganta seca, tener sed, mucha sed cuando uno se levanta. O típico, por ejemplo, ahora estamos haciendo un programa interesantísimo, me parece a mí, Sí. y uno de nosotros tres bosteza. Eso no es normal. Algo pasó a la noche. Le va a pasar, a mí me pasa, estoy en el consultorio con un paciente que viene por un problema serio y estoy charlando, explicándole el tema científico y veo que el paciente bosteza delante mío. Eso claramente significa algo. Y el segundo tema No es... descansa. Claro, no descansó de noche. Y el segundo tema que lo veo frecuentemente es bien típico a las 10 de la mañana, /11, que cae nuestra energía. El bajón ese que dice, Sí. necesito comer algo. Sí, bueno, claramente eso deberíamos buscar apnea del sueño. O sea que si le digo que hay 1.000 millones de pacientes, no sé cuántas patologías tienen tanta prevalencia, que tienen problemas del sueño, entonces diría que de todo lo que estamos acá, que a ojo de buen cubero seríamos 7, seguramente 4 de nosotros tienen apnea del sueño y no lo saben. Y ahí está el problema, como la hipertensión arterial, son enfermedades silenciosas que empiezan a envejecer nuestro corazón, nuestro cerebro, y nos cambian la calidad de vida y tomamos decisiones. Por ejemplo, el paciente que duerme mal de noche, ¿qué hace? Recupera la siesta. Bueno, otro trabajo científico que se publicó hace 2 años en la revista Science demostró esto. Los pacientes que duermen más de 1 hora de siesta lo siguieron durante 30 años. Pacientes que no dormían siesta, pacientes que dormían menos de 1 hora y los que dormían más de 1 hora. La obesidad, Tienen más demencia. la obesidad también, doctor, puede Bueno, predisponer. Claro, la obesidad, ¿por qué? Por eso se hizo este trabajo. La obesidad, por muchas razones, pero la primera y anatómica es que engruesa nuestro cuello. Y al engrosar nuestro cuello, nuestros músculos del cuello se ponen más perezosos. Y cuando dormimos, esos músculos del cuello, de la laringe, deberían mantener la vía aérea abierta, pero se cansan, se ponen perezosos y caducan o claudican y colapsa la vía aérea, y esa es la famosa apnea del sueño que nosotros, para que sepa la gente, es un estudio muy sencillo. Nosotros tenemos 2 equipos, uno que es fijo, que se llama polisomnógrafo, y otro que lo podemos llevar a la casa al paciente si el paciente no puede dormir, porque hay pacientes que, por más que encontramos un lugar muy confortable, donde yo trabajo en Neurosam, donde duermen a la siesta, donde no hay nadie, solamente está el técnico y yo, y hacemos un silencio severo para que pueda dormir, 4 horas, tenemos otro equipo que se llama polígrafo, que es llevarlo al equipo al domicilio, el paciente puede dormir en el domicilio y grabar esa noche. Es un estudio muy sencillo y nos dice mucho, por ejemplo, sobre otra patología que es el exceso de sueño durante el día, que se llama narcolepsia, tiene tratamiento farmacológico, o la apnea del sueño o el roncador. Pero digamos, todos deberíamos, después de los 50 años, hacernos un estudio de sueño una vez en la vida, por lo menos para saber dónde estamos parados, para evitar problemas mayores. ¿Es todo malo o esto tiene, no sé si llamarlo cura o tratamiento? La apnea del sueño. Ajá. Claro, hay que tratarla porque está demostrado que envejece el cerebro, produce más ACV, más infarto. Y una cosa interesante, aumenta el apetito. Dormir mal de noche aumenta el apetito. O sea que es un círculo vicioso. Ahí está. Ahora entiendo. Ahora entiendo Es un montón de círculo cosas. vicioso. Y si no, miren esto, yo miraba en Buenos Aires los serenos. La mayoría de los serenos parecen viejitos y gorditos. Doctor, ¿y cuáles son los beneficios del buen dormir? Digo, vamos del otro lado. Claro. Ya vimos que a partir de los 50 o cercanos a los 50, si nos levantamos con la garganta seca, tenemos, digamos, ciertos problemas por allí. Digo, nuestra compañera de cuarto por allí es la que nos puede llegar a salvar la vida, porque también está o mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son los beneficios de dormir bien? Porque está también mal visto, hablaba de Neusta, duermo 4 horas, decía. Y está mal visto dormir, dice, sos un vago, querés dormir todo el día. Sí, ¿Cuáles son los beneficios del buen dormir? todos. ¿Y cuánto deberíamos dormir? Bueno, ahí viene otro trabajo que demostró esto. Los pacientes alineados, se llamó el trabajo, y desalineados. Los pacientes alineados son aquellos que se acuestan antes de la 1 de la mañana, que a usted le parece rarísimo, pero hay mucha gente que se duerme después de la 1 de la mañana, no que se acuesta. Una cosa es acostarse, otra... Claro. Lo que el cerebro interpreta, dormir, ¿sí? Apagar la máquina. Los pacientes que se acuestan después de la 1 de la mañana claramente son desalineados y característicamente duermen más, les cuesta más levantarse a la mañana, cuando siguieron estos pacientes a largo plazo tienen más trastornos psiquiátricos. O sea, les resumo el trabajo, que es interesante. Si uno se acuesta tarde y se levanta tarde,
tiene a largo plazo el doble de riesgo de tener una enfermedad psiquiátrica que el que se acuesta temprano y se levanta temprano. Entonces, uno dice, bueno, pero yo soy noctámbulo. Bueno, pero nosotros somos personas que tenemos podemos cambiar nuestros hábitos de vida. ¿Y cómo se hace eso? Tenés que tomarte unas vacaciones, cuando tomes las vacaciones, y acostarte a la hora que querés dormir y dormir la cantidad de hora que quieras. ¿Sí? Eso te va a llevar más o menos una semana, y al cabo de esa semana vas a encontrar cuántas horas necesitas dormir. De acuerdo a esa cantidad de horas, que pueden ser, hay gente que necesita 10, otras 6 y otras 8. De acuerdo a esa cantidad de horas que necesitas dormir, entonces poner tu despertador, acostarte a esa hora. Si necesitas 7 horas, tenés que acostarte 7 horas antes de la hora que tenés que levantarte. O sea, si tenés que levantarte a las 7 de la mañana y vos dormís con 7 horas, te sentiste muy bien, te despertaste solo, te tenés que acostar, dormirte a las 12. O sea que una hora antes tenés que haberte acostado, 2 horas antes tenés que haber comido. Claro. Y una hora antes de haber comido tenés que apagar el celular. Exactamente. Y las pantallas, porque ahora las Claro. pantallas entraron a todos lados. Digo, Claro. en la habitación tengo tele. Claro, yo eso lo primero que hice fue Un sacarla. estudiante está escuchando el programa. Ah, Ujú. bien. Saludos a mi hija, Aldana. Dice, ¿cómo hago cuando me paso toda la noche estudiando porque tengo exámenes? Estamos en temporada de exámenes. No logro dormir, no puedo dormir Claro. la Bueno, cantidad de horas. bueno, ahí viene otro tema muy interesante. Se hizo un trabajo científico que demostró que si uno quiere que una chica que tuvo un evento traumático, por ejemplo, una violación, un accidente de tránsito o una separación, el día que el marido se va de la casa o, por ejemplo, descubre una infidelidad, lo que tenemos que hacer para que esa persona lo olvide al hecho y su memoria lo tenga muy disperso es que no duerma esa noche. O sea, le digo al revés, si tu hija quiere estudiar y memorizarse, lo que no tiene que hacer es estudiar de noche. Mira. Porque justamente por el ritmo circadiano, cuando se apaga el sol, el cerebro necesita apagar los circuitos, necesita regenerar la memoria, fortalecerla, y lo que tiene que hacer ella, por el contrario, es, obviamente por ahí trabaja, entonces, ¿por qué estudia de noche? La primera pregunta que le haría a un Porque estudiante. tiene clases todo el día. Claro, todo el día. Bueno, ¿duerme siesta? No, Bien. tiene otras actividades a la siesta. Claro, bueno. Está complicado. Ahí está complicado. Bueno, ese es el problema argentino, ¿no? Que tenemos que hacer, se llama multitasking, que también está demostrado que envejece el cerebro. Hacer muchas cosas a la vez no es bueno. Antes pensamos que era un genio. Sí, yo puedo hacer todo esto a la vez. Demostró que envejece el cerebro. Bueno, el consejo en general es este. Si uno quiere ser un buen estudiante, por el contrario, tiene que estudiar de día y dormir de noche. ¿Por qué? Porque la noche fija la memoria. Pero acá hay otra cosa interesante que la gente no sabe. Hay una hormona que sí podría tomar tu hija, que mejora el sueño, rejuvenece el cerebro, y es como un aceite que lubrica todo el sistema neurocognitivo, que se llama melatonina, que es de venta libre, pero ahora hay ya hay una preparación que se formuló a partir del COVID, porque vimos que los pacientes post-COVID tenían problemas para dormir de noche. Uh-huh. Que es una formulación científica que ya se compra en la farmacia con receta, que es de liberación prolongada, porque la melatonina que nosotros compramos de venta libre se destruye en el estómago y dura más o menos 2 horas, y la noche nosotros necesitamos 7 horas por lo menos de melatonina. Así que a esas personas como tu hija, lo que le diría entonces, si tiene que estudiar de noche, es que por lo menos tome melatonina para que no envejezca tanto su cerebro por estudiar de noche. ¿Eso en forma constante, doctor? Sí. O, digo, durante un tiempo. Yo la tomo desde el COVID. Uh-huh. Tomo la melatonina porque disminuye el estrés nocturno, fija la memoria, produce un sueño reparador, y los trabajos científicos demostraron incluso que es un anti-age, o sea, un rejuvenecedor. Yo, digamos, por diferentes actividades, choco mucho con esto de que usted daba cuenta, el multitasking, o sea, la gente que hace un montón de cosas a la vez, que no tiene tiempo para sí. Y por allí es cuestión de organizarse, digamos, ver esos espacios, en lugar de leer, escuchar audiolibros. O sea, hoy la tecnología nos permite un montón de recursos. Si tengo que salir a caminar, digamos, llevar algo para ir, en lugar de leer, ir escuchándolo. Y pensaba en lo que usted nos decía, ¿no? Que tiene que ver más bien con una cuestión de disciplina y sobre todo de amor propio. Claro. Porque ahí vamos con otra cosa. Voy a trabajar todo el día. ¿Para qué si después no lo voy a poder ejercer? Ahí está. Muy buena
postura y lo de audio para tu hija me parece interesante por otra cosa. Dormir no solamente mejora la memoria, sino mejora la rapidez cognitiva. O sea, si se duerme de noche probablemente tenga, cuando llegue el examen, si el examen es oral, por ejemplo, va a tener mayor velocidad. Y eso está demostrado científicamente, que un trabajo que hizo esto se llama Power Nap, que en inglés nap quiere decir dormir siesta. Si uno duerme 20 minutos antes de un examen, duplica el resultado del examen. Y para eso tengo otra técnica que se llama Nappuccino, que es siesta con café, que lo hago yo. Yo estoy educando mi cerebro, porque se puede educar el cerebro, eso es algo importante que todos tienen que saber. Eso de que el paciente me dice, yo soy así, es una mentira, es algo que nosotros nos creímos. Lo único que no cambia es un obstinado, el resto de todo cambia. Y todo tiene que cambiar para bien, porque vamos aprendiendo. Claro. De hecho, Gandhi decía que el que no se contradice es un estúpido, y la medicina es eso, es contradecirse siempre. Ahora sabemos que la siesta realmente es terapéutica, pero no puede ser mayor a 20 a 40 minutos. Uh-huh. Y para que suceda eso, porque nos va a costar, si somos siesteros, tenemos que tomarnos un café después de comer, que parece algo loco, pero el café actúa a los 30 minutos recién de haberlo tomado. Entonces te tomás el café y te acostás. Nos activa. Y cuando te tenés que levantar con despertador, obviamente, cuando te despertás sentís una energía tremenda que produjo el café. Entonces, resumiendo, si queremos tener un sueño placentero nocturno, tenemos que ser ordenados, tenemos que hacer actividad física, y tenemos que 3 horas antes de dormir comenzar con toda la preparación previa de la organización. Pero lo más importante, si vamos a dormir la siesta, que es recomendable, no debería ser mayor a media hora, y para levantarnos activos y ser eficaces deberíamos, si nos cuesta, tomarnos un café antes de acostarnos. Excelente. ¿Cómo hago? Doctor, ¿dónde lo encuentran? Yo tengo una página en Instagram que es muy fácil. El único viudes con S de Instagram, increíblemente, por ahora, soy yo. Así que jose.viudes, ahí tenemos la página, y voy a subir esta semana algo muy lindo que fue la Federación Económica me invitó para que una charla muy interesante sobre cómo no envejecer a los contadores, que son gente que están todo el día con los números. Y fue una charla muy linda que basada en trabajos científicos y evidencia científica, donde voy hablando punto por punto de cómo hay que comer, cómo hay que dormir, cómo hay que hacer ejercicio y cómo hay que ser felices para no envejecer. Tema relacionado con esto, Doc, para otra oportunidad, el tema de la luz. Uf. Digamos, cómo iluminar nuestros lugares. Nosotros que por allí acá vemos de vez en cuando el sol y todas estas cuestiones, me parece un tema interesante para hablar, relacionado con esto que es una patología y que no nos damos cuenta. Sí, le digo un resumen de la luz y del sueño. Un trabajo que se hizo en gallinas, vio que las gallinas le prenden la luz toda la noche. Sí, para que no duerman. Se hizo un trabajo y se vio cuáles de esas gallinas tuvieron la famosa gripe aviar. Las gallinas que hicieron una vida normal y tuvieron gripe aviar y dormían de noche, contra las que tuvieron la luz prendida, tuvieron el doble de mortalidad del grupo que tenía la luz prendida. Chao. Listo. Contundente. Apagar la luz, muchachos. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Gracias. José Manuel Viudes estuvo con nosotros hablando sobre ronquidos, apneas de sueños y estos nuevos fármacos, ¿no es cierto?, para mejorar nuestros sueños. Y de paso también habló del buen dormir y sus beneficios. Quéjese menos también.